Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver entonces sistema reproductor. ¿Qué les parece si hacemos los dos temas hoy? Sistema reproductor masculino y femenino. Así haríamos mañana el repaso y la próxima semana pues dejaríamos el taller para ir adelantando. Señores. Sí, profe. Bueno, entonces el sistema reproductor masculino comprende lo que son los testículos, que es el lugar de producción de los espermatozoides y de los andrógenos. El sistema de los conductos intratesticulares, como son los conductos diferentes. También el sistema de conductos extratesticulares que están por fuera del testículo, que son el epidídimo, el lugar donde se terminan de madurar los espermatozoides, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra. Y también tenemos las glándulas accesorias, entonces tenemos como son las vesículas seminales, la próstata y la glándula bulbouretral de Cooper. Y el órgano de la cúpula, que es el pene. Los testículos, entonces cada testículo está rodeado por una capa de tejido conectivo denso irregular colagenoso llamada túnica albuginea. La superficie posterior de la túnica albuginea está un poco engrosada, del cual irradian tabiques de tejido conectivo. Entonces, la túnica albuginea sería esta, la más externa, ¿cierto? Que está rodeando el testículo y de ella, como dice ahí, va perdón, a derivarse los tabiques que va a subdividir el testículo en grupos de túbulos seminíferos. Bueno, los túbulos seminíferos ahorita los vamos a ver. Justo profundo de esta capa, está hablando de la túnica albuginea, ya dentro del testículo se encuentra un tejido conectivo laxo muy vascularizado conocido como la túnica vascular. Esta forma la cápsula vascular del testículo en la cual se encuentran dispersas las células intersticiales de Leydig, las cuales secretan testosterona. Los espermatozoides se producen en el epitelio seminífero. De los túbulos seminíferos pasan a los conductos rectos cortos y se unen con el extremo abierto de cada túbulo seminífero con la red testicular. Bueno, la primera fotografía que tenemos acá es una fotografía de un testículo en la cual observamos pues, el corte histológico, ¿cierto? Del testículo como tal. Este sería este que vemos acá, donde le estoy marcando. Acá vemos entonces lo que es la túnica albuginea, que es el tejido conectivo que se encuentra en la periferia. Esta. Observe que se mete acá como unas divisiones. Eso serían las trabéculas de tejido conectivo que está subdividiendo acá el testículo. Y estos son los grupos que yo le digo de lo que es los grupos de túbulos seminíferos. ¿Listo? También tiene un hilio que en este caso le llaman mediastino testicular, por donde entra también tejido conectivo, grandes vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, también hacia el testículo. Como casi la mayoría de órganos, así que son compactos, van a poseer un hilio. Bueno, acá por fuera tenemos conductillos eferentes o conductos deferentes, los cuales son intra, pero a la vez son extratesticulares porque estos rompen lo que es la túnica albuginea para entrar en contacto con estos otros conductos, que son los del epididio. Bueno, fotografía es una fotografía cercana de acá cerca a la pared o a lo que es la túnica albuginea y se ven algunos túbulos seminíferos. Acá tenemos lo que es la túnica albuginea, que sería la capa que está en la superficie, ¿cierto? Esta gruesa. Acá tenemos lo que es un tabique, míralo. Acá tenemos lo que es un túbulo seminífero, toda esta estructura y todas esas células que están ahí se le llama epitelio seminífero, que ya las vamos a ver, están divididas en dos, células desertores y espermatógenos. Vamos a encontrar esta capita delgadita, muy delgada, que se llama la túnica propia, así se llama, túnica propia, que envuelve cada túbulo seminífero, y en medio de los túbulos seminíferos, acá encontramos esto. Si ve que hay, estos sitios hay un poco más de tejido conectivo, ese sería la túnica vascular. Y ahí es donde se van a encontrar las células intersticiales de Leydig.
¿Listo? Bueno, pues vamos a describir cada una de estas partes. Túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos se componen de epitelio seminífero grueso rodeado de un tejido conectivo delgado, que es la túnica propia. Ya la vimos cuál es. El epitelio seminífero o epitelio germinal se compone de dos tipos de células, las de Sertoli y las espermatógenas. Las espermatógenas entonces son las que se van a encontrar en diferentes estados de maduración o en diferentes etapas, como lo dice acá, de maduración. Las funciones de las células de Sertoli. Bueno, esa tiene bastantes funciones, además de eso, que produce hormonas y algunas proteínas. Entonces, tiene función de apoyo físico y nutricional de las células germinales de desarrollo, o sea, de las espermatógenas. Fagocitosis del citoplasma que se elimina durante la espermatogénesis. Establece una barrera hematotesticular, forma zonas ocluyentes entre las células de Sertoli adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que estas células de Sertoli forman como una especie de hilera, ¿cierto? Como una especie de fila alrededor del testículo y forma este tipo de barrera. Produce hormonas y proteínas, como ya lo había dicho, como la proteína de unión andrógeno, la cual se une a los andrógenos y estrógenos, de todas estas hormonas, en el fluido tubular para mantener un nivel alto y estable de esteroides sexuales en el fluido tubular. Quiere decir, para que esos andrógenos y esos estrógenos se mantengan en el túbulo, ¿cierto? En los túbulos. Y no salgan de esto, para mantener como una cantidad estable de estas hormonas. Producción de la activina. Activa la liberación de la hormona, activa la liberación de la hormona folículo estimulante pituitaria. Síntesis y liberación de la proteína fijadora de andrógeno. Esta es una macromolécula que facilita un incremento en la concentración de testosterona en el tubo seminífero al unirla y evitar que salga del túbulo, parecido a la función que hace la anterior. Esta lo que hace en este caso es mantener la testosterona en el túbulo. Síntesis y liberación durante la embriogénesis de la hormona antimulleriana. Bueno, esta hormona antimulleriana es la que suprime la formación del conducto mulleriano, que es el precursor del sistema reproductor femenino. ¿Cómo así? Sí. Si el embrión ya se definió que va a ser macho, ¿cierto? Que va a ser un varón, entonces lo que hace esta hormona antimulleriana es evitar que se formen el sistema reproductor femenino, porque si no, saldría el bebé hermafrodita, quiere decir con los dos sexos, ¿cierto? En el caso de que vaya a ser hembra, pues no pasa nada, ahí no lo va a suprimir, ¿sí? Porque ya se definió que va a ser mujer. Pero en el caso de que sea hombre, entonces esta lo que hace es suprimir, entonces que se formen en la parte femenina, ¿cierto? Los órganos femeninos. Bueno, síntesis y secreción de la inhibina, que es una hormona que inhibe la liberación de la hormona folículo estimulante del folículo o folículo estimulante por la hipófisis anterior. Secreción también de un medio rico en fructosa que nutre los espermatozoos y facilita su transporte a los conductos genitales. Y tenemos las células espermatógenas. Bueno, casi todas las células se componen lo que es el epitelio seminífero, son las células espermatógenas y se encuentran en diferentes etapas de maduración. Tenemos las espermatogonias, que serían las primeras. Estas siempre las vamos a ubicar o están pegadas a lo que es la lámina propia. Son células diploides, que tienen, o sea, quiere decir que tienen toda la información genética. Se dividen por mitosis, que quiere decir que van a formar otras células espermatogonias, ¿cierto? Pero a su vez va a formar la siguiente etapa, que serían los espermatocitos primarios. ¿Por qué? Porque aunque se divida por mitosis, en los testículos se produce meiosis, pero la meiosis funciona de la siguiente forma para los que no han visto meiosis y los que no han visto mitosis o no se acuerdan, que primero en meiosis se forma o hay una mitosis como tal al inicio y posteriormente sí hay la meiosis como tal. ¿Por qué? Porque tiene que producirse nuevas células, si no el ciclo se acaba.
¿sí? Entonces, la primera etapa es formar otras espermatogonias para que continúe, ¿cierto?, la formación de nuevas células, pero a su vez algunas de estas van a pasar a la siguiente etapa, que serían los espermatocitos primarios. Bueno, los primitos primarios van a estar más arriba, entonces por eso dice migran del compartimento basal a la luminal, o sea, de la base hacia la luz. Tenemos los espermatocitos primarios. Estos pasan a ser la primera división meiótica para formar los espermatocitos secundarios que experimentan la segunda división meiótica para convertirse en células haploides conocidas como los espermátidos. Estas células haploides se transforman en espermatozoos maduros mediante la eliminación de gran parte de su citoplasma, el reordenamiento de sus organelos y la formación de flagelos. Bueno, acá tenemos entonces una fotografía de varios sonidos. Mire, este es un tubo, otro tubo, acá para arriba hay otro túbulo seminífero. Esto es la lámina propia, esta línea que vemos acá, esta es la lámina propia. Y en medio de los túbulos todo este tejido conectivo, entonces eso es la túnica vascular, donde vamos a encontrar estas células grandes con citoplasma que se llaman las células de Leydig. Mira, ahí se la están mostrando, se la están marcando. ¿Sí? Estas son las que producen la testosterona. Vamos a encontrar, obviamente, vasitos sanguíneos, por acá muestran unos, por donde estos siempre van a enviar pues las hormonas, ¿cierto? Porque por ahí es donde envían las células endocrinas las hormonas. Vamos a ver otra fotografía, bueno, si ya es un acercamiento. Mire, ahí está la lámina propia, y esta sería la túnica vascular en medio, ¿cierto? Ahí están mostrando una célula de Leydig, que sería esta. La más grande porque estas son secretoras de hormonas, ¿cierto? Entonces se recuerdan que las células glandulares pues son más gruesitas, más pálidas, porque están dentro de su estructura llenas de la hormona que van a secretar. Bueno, acá vemos un acercamiento de lo que es la parte de las células espermatógenas y las células de Sertoli. ¿Cuáles son las de Sertoli? Las de Sertoli son muy fáciles de identificar en todo este montón. Son estas que tienen el núcleo pequeño y un citoplasma bastante grande. Núcleo pequeño, citoplasma grande, este también. Estas dos de acá igual se las están marcando ahí. A ver, por acá esta, por acá esta y esta. Son células de Sertoli. Mira, acá hay otra, ahí se está marcando, acá hay otra, acá hay otra. ¿Listo? Entonces, esas son las células de Sertoli. Ahora vamos a identificar lo que son las células, las espermatogonias, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios y los espermátidos. Bueno, vamos a la espermatogonia, que es la primera. Siempre están pegadas acá a la lámina basal. Es esta y esta. Esta no. Sí, estas tres de acá también. Bueno, acá este autor lo llama espermatogonios, espermatogonio es lo mismo. Ahí está. Entonces, todas estas serían espermatogonias. ¿Listo? Ahora, los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios son de lo más fácil de identificar porque estos se le ve los cromátides, las cromátides o los cromosomas, como lo quiera decir. Sí, los bracitos de los cromosomas. Entonces, mire, estas se le ven así como bracitos. Mire, esta también, se le ven acá como prolongaciones. Estos, este también, esta que tenemos por acá. Estas que están muy bonitas, estas tres de acá, esta que está acá, esta que está acá, esta y estas son espermatocitos primarios. Esta que está acá al final también es un espermatocito primario. Miren, esta sobre todo y esta que se le ven ahí los cromosomas. Sí, mire, ahí se le alcanzan a ver perfectamente. Perdón. Esos son espermatocitos primarios. Bueno, acá hay tener cuidado porque el tamaño de la siguiente etapa tiende a confundir. Bueno, en este caso, este autor todo lo tomó como espermátidos. ¿Sí?
Pero acá hay una pequeña división. Esta etapa que vemos acá, esta fotografía está mucho mejor, se llaman espermatocitos secundarios. Y ya esta, como esta más pequeña, ¿cierto? Cada vez se va volviendo más pequeña, más condensada, ya sería como un espermatio temprano. Y esto ya sería como un espermatio tardío. Este autor lo que hizo fue, no se complicó, o no sé si es que él la toma de esa forma, tomó todas estas como espermatios, ¿sí? No la dividió en espermatocito secundario y espermatios, sino tomó todas como espermatios. Pero tomemos la división que le dije ahorita. Estos espermatocitos secundarios y ya estos que se ven un poco más condensados, más pálidos, son espermatios. Bueno, y dejémoslo solo como espermatios, porque también los dividen en espermatias tempranas como esta y ya una espermatía tardío ya como este, que ya tiene parecida la forma a un espermatozoo. Y ya el espermatozoo sería los que están más la cabecita bien formada y con su colita, como este grupito que vemos acá. Mire, la cabecita bien formada con su cola. Ya sería el espermatozoo. ¿Listo? Bueno, acá, mire, este es los espermatidas tardías, ¿sí ve? Eso es, ¿por qué espermatidas? Porque aún no tienen su cola. Tienen que terminar de eliminar la parte del citoplasma, que eso es lo que absorbe las células de Sertoli, ¿cierto? Porque tienen acá mucho citoplasma. Y esas células de Sertoli son las encargadas de fagocitar esa parte del citoplasma que se elimina. Mira, de Sertoli es muy fácil. Núcleo pequeño, el citoplasma abundante. Los cromátidos primarios, mira, acá se ven muy bien también. Los cromosomas se ven perfectamente, las cromáticas. Bueno, espero que haya quedado claro. Profe, Dime. ¿me podría volver a mostrar cómo se ven los espermatocitos secundarios? Claro, mira. Vamos a tomar esta imagen está como más clarita que la anterior. Mire, le vuelvo a repetir cada una de las etapas. Espermatogonia, las pegadas a la lámina propia, ¿cierto? Espermatocito primario, los que tienen los cromosomas. Mire, todos estos que estoy indicando. Espermatocitos secundarios, todo este grupo, este que está acá más grande, este también, este grupo de por acá, eso es un espermatocito secundario, este que está acá, esta que está acá, estos tres de acá, estos tres de acá, estos dos de acá. ¿Por qué esto no? Porque si ve que la diferencia en tamaño, estos llaman para espermátides, por ejemplo, son espermátides tempranas, estos ya también es de espermátides tempranas, pero observe que estas están más pequeñas y ya estos son espermátides tardíos, los que tienen forma de cabecita, pero aún no se le ven las colas. Y los que ya tienen cola, pues ya es el espermatozoo. Ahora sí, o más o menos. Sí, profe, usted mencionaba que los espermatozoos siempre se van a ver a la luz, o sea, ya. Claro, mire, este es el hueco es que acá hay dos túbulos seminíferos. Tomaron fue la mitad de este túbulo y la mitad de este túbulo. Mira, acá está la luz de este y acá está la luz de este. Entonces, mire, esta es la luz y ahí es la última etapa. Ahí es donde está, se desprenden, van hacia el epidismo, allá terminan de madurar y después son eyaculadas. Y mire, ya que vemos acá, se ve, acá hay unión de un túbulo seminífero, dos túbulos seminíferos, la lámina, perdón, la túnica vascular y esta es una desertor. Perdón, me confundí ahora, de Leydig, una célula de Leydig, esta grandotota que vemos sobre acá. Bueno, ¿quedó claro o hay algo que no haya entendido de esta? Sí, profe, quedó claro, gracias. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Células de Leydig. Estas ya las vimos, entonces están acá entre lo que es la túnica vascular, ¿cierto? Entonces, células como estas grandotas en la túnica vascular, estas van a elaborar lo que es la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Estas células de Leydig son típicas células productoras de esteroides. Bueno, estas son características a nivel celular que no las vamos a ver. Contiene un abundante retículo endoplasmático liso, numerosas mitocondrias con crestas tubulares y cristales de Rienke, cuya función se desconoce. Conductos genitales intratesticulares, los que vamos a encontrar dentro del testículo. Bueno, estos ya conductos son los encargados de, se produce el espermatozoide y empiezan a transportar.
El primero, entonces, que tenemos es el túbulo recto. El túbulo recto son cortos y se continúan con los túbulos seminíferos. O sea, parten los espermatozoides del túbulo seminíferos y tienen que pasar al túbulo recto, el cual lo va a llevar hacia lo que es la red testicular. Entonces, la función del túbulo recto, en pocas palabras, es llevar los espermatozoides del túbulo seminífero hacia la red testicular. Estos túbulos son cortos y están recubiertos por células de Sertoli en su primera mitad, eso es muy característico, cerca del túbulo seminífero, y por epitelio cúbico simple en su segunda mitad, cerca a la red testicular. Las células cuboides o cúbicas tienen microvellosidades y un cilio y son regordetas, quiere decir que son bastante gruesas. Bueno, acá tenemos entonces una fotografía de lo que es un túbulo recto. Mire, acá viene el túbulo seminífero. Este es túbulo seminífero, ¿por qué lo sé? Porque tiene varias capas. Acá termina el túbulo seminífero y empieza, mire, lo que sería el túbulo recto. ¿Por qué lo sé? Porque observe que se ven puras células de Sertoli. Mire, núcleo pequeño, citoplasma abundante. Acá terminan las células de Sertoli, está el punto de transición y se convierte en epitelio cúbico. Este epitelio cúbico, pues, es el que acabé de describir, que tiene microvellosidades que son diminutas y un cilio cada una de estas células. Bueno, que no se alcanza a apreciar muy bien. Bueno, entonces, túbulo recto. Función, llevar los espermatozoides de lo que es el túbulo seminífero hacia la red testicular. Bueno, esta es una fotografía de un túbulo recto, se la tengo que quitar porque lo cortaron en esta zona, donde se ven puras células de Sertoli. Este no se ve, lástima, que no está cortado longitudinalmente como este. Red testicular. Esta consiste en un espacio laberíntico revestidos por un epitelio cúbico simple. ¿Qué quiere decir? Que la red testicular no tiene ese cambio de células como el anterior. Esto es solamente ese epitelio cúbico simple. Al igual que el anterior, también tiene microvellosidades y un cilio. Función: llevar los espermatozoides de los túbulos rectos hacia los conductillos eferentes. Esa es la función de la red testicular. Llevar los espermatozoides desde los túbulos rectos donde venían hacia los conductillos eferentes. Bueno, de la red tengo esta fotografía que fue la que conseguí, una fotografía lejana, lástima porque no podemos verla de cerca el epitelio, donde se ve, se le llama red testicular porque lo que hace es una serie de conductos, forma laberintos, por eso se dice que es laberíntico, ¿cierto? Para almacenar, no, recoger todos los espermatozoides que se están produciendo y llevarlo hacia los conductillos eferentes. Y tenemos los conductillos eferentes. Estos son túbulos cortos que llegan los espermatozoides, acá está mal escrito, de la red testicular y perforan la túnica albuginea del testículo para conducirlos al epididio. No a la red, de la red testicular hacia el epididio. El revestimiento epitelial es simple de células cuboides, o sea, tiene epitelio cúbico simple, pero alternadas con regiones de epitelio cilíndrico simple. ¿Qué quiere decir? Que el mismo túbulo tiene los dos epitelios. Partecitas con cúbico simple, partecitas con cilíndrico simple. Las cuales, las cilíndricas, son ciliadas. Bueno, el epitelio simple descansa sobre una lámina basal que lo separa del tejido conectivo laxo y el tejido conectivo se rodea de una capa delgada de músculo liso. Quiere decir que además del epitelio va a tener otros tejidos como tejido conectivo laxo y fibras de músculo liso. Bueno, porque es un poco diferente a los demás, porque tiene que atravesar lo que es la túnica albuginea e ir hacia el exterior, por eso tiene más elementos. Vamos a observarlo entonces. Acá tenemos una primera fotografía de un conducto diferente. Acá tenemos, mire, cúbico, 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 cilíndrico, cúbico, cúbico, cilíndrico, cúbico, cilíndrico, cúbico, cúbico, cúbico. Acá porque quedó como amontonada, acá quedó sobrepuestas las células en el corte, ¿cierto? Es por efecto del corte. Pero acá sí se ve bien lo que es la disposición.
Cúbico, cilíndrico, cúbico, cilíndrico, cúbico, cilíndrico, cúbico, 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 cilíndrico por acá. Acá por fuera, pues vamos a encontrar lo que es el tejido conectivo laxo y acá se alcanza a ver algunas fibras de músculo liso. Otra fotografía, esta está más lejana. Esa está un poco mejor. Miren, ahí están haciendo un pequeño acercamiento de acá, donde se ve el epitelio cúbico, cilíndrico. Miren los cilíndricos con sus cilios. Cúbico, cúbico. Listo, mire acá por fuera, el laxo. Ahí se alcanza a ver la granulación. Por acá hay fibras de músculo liso. Por acá se alcanzan a apreciar. El músculo liso, ¿por qué lo identifico? Porque se ve más rojizo, ¿cierto? Y el núcleo alargado. Mira, ahí se la está mostrando la fibra muscular. Por acá en esta que ven por acá. Bueno, esta está mejor porque acá esta capita está más gruesa que las de acá. Las de acá están como muy pequeñas. Mira, esta sería músculo liso. Esta de acá. Sí, está diminuta. Está muy bonito. Mira esta región de acá. Este túbulo se ve muy bonito. Cúbico, cilíndrico, cúbico, cúbico, cilíndrico, cúbico, cilíndrico, cilíndrico, cúbico. Está bonito ese conductillo diferente que se ve. Dime, pregunta. Es que no le alcancé a escuchar. La red testicular, su función es llevar los espermatozoides a los conductillos, ¿verdad? A los conductillos, claro, todo es una continuidad. De los toma de los túbulos rectos de donde venían y los va a llevar hacia los conductillos eferentes. Y estos conductillos eferentes llevan los espermatozoides de los red testicular hacia el epididymo. ¿Sí me escuchó? Entonces, conductillos eferentes, función llevar los espermatozoides desde la red testicular hacia el epididymo. Y el epididymo sería la siguiente conducto. Bueno, ya serían conductos genitales extratesticulares, que están por fuera del testículo. El epididymo, entonces, es un tubo muy contorneado, el cual se une con el conducto deferente. Su función es llevar los espermatozoides de los conductillos eferentes hacia el conducto deferente. Está revestido por un epitelio diferente. Acá vamos a encontrar epitelio pseudoestratificado con estereocilios. ¿Se acuerda que este fue el que utilizamos para ver el epitelio pseudo con estereocilios cuando vimos la clasificación de epitelios? También tiene tejido conectivo laxo y también tiene músculo liso. Acá tenemos entonces una fotografía donde vemos tanto los conductillos eferentes que vimos ahorita como el epididymo. Conductillos eferentes son solo los de arriba, el epididymo son los de acá abajo. Bueno, acá ya sabemos los conductillos eferentes tienen epitelio cúbico simple, cilíndrico simple. En cambio, acá va a tener un epitelio pseudoestratificado. Bueno, como este túbulo es bastante contorneado, observe que tiene diferentes formas. Circular, este tiene una forma de corazón, por acá mire esta forma, por acá tienes que forma de C, forma de S, como lo dice acá el autor. Eso es porque como viene tan contorneado en el corte histológico toma diferentes formas. Aunque los conductillos diferentes también les pasa lo mismo, ¿sí? Pero acá es como más notorio. Bueno, vamos a verlo de cerca. De cerca, entonces, se vería de esta forma. Mire, el conducto va a estar revestido por el epitelio pseudoestratificado. Vea las células basales, vea las células cilíndricas y los estereocilios al final. Ahí sí se alcanzan a ver porque los estereocilios son bastante grandes. Acá tenemos, perdón, acá tenemos el tejido conectivo laxo. También hay presencia de fibras de músculo liso. A ver si se alcanzan a apreciar. Por acá como que hay algunas, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien por acá. Es que por la tonalidad no se alcanzan a apreciar muy bien. Bueno, entonces este sería el epididymo. Acá tenemos una fotografía del acercamiento de la parte epitelial. Ahí están las células basales, células cilíndricas y los estereocilios al fin. Perdón.
El conducto deferente. Bueno, el conducto deferente es un tubo bastante muscular. Esta la persona lleva los espermatozoides de la cola del epidimo al conducto eyaculado. Esta contiene epitelio pseudoestratificado también, al igual que el anterior. Tiene tejido conectivo laxo y tiene 3 capas de músculo liso. Ojo, generalmente, pero se pueden también ver 2 capas de músculo liso. Bueno, acá tenemos una fotografía lejana de lo que es el conducto deferente. El conducto deferente sería este. Mire, todo esto es músculo. Por eso se dice que es bastante muscular. Todo esto es músculo. Esta capita es tejido conectivo que corresponde a la lámina propia y acá estaría ubicado lo que es el epitelio. Este, como ya es un túbulo externo, tiene también adventicio. Ya estos son arterias y venas que están por esta zona. Vamos a verlo de cerca. Mira, ahí está. Este sería el epitelio pseudoestratificado. Tiene un tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia y las 3 capas musculares. Esta es la longitudinal interna, esta es la circular media y esta es la longitudinal externa. Acá está cortada transversalmente, por eso acá se ve redondita porque está cortada transversal. Acá se ve la circular, sí se ve longitudinal y la longitudinal externa se ve transversal. Repito nuevamente si no me entendieron. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa de músculo liso. Por último tenemos la adventicia, que sería esta, denso irregular, vascularizado y un epitelio simple plano. Bueno, ojo, normalmente se ve con 3 capas, pero puede darse el caso que aparezca así, epitelio pseudo, laxo, una circular interna y una longitudinal externa. No hay tercer capa. Mira, ahí está, capa muscular longitudinal externa. Puede existir una capa muscular longitudinal interna. ¿Ven? Como la que vimos anteriormente, longitudinal interna. Entonces, no necesariamente tienen que existir las 3. Y por último tenemos la adventicia. Conducto eyaculador. El corto conducto eyaculador tapizado por un epitelio cilíndrico simple, carece de células musculares en su pared, perfora el parénquima de la próstata y da salida al contenido de su luz en el colículo seminal de la uretra prostática. Esa sería su función. La ampolla del conducto deferente se une con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Bueno, de esta no tengo fotografía aquí, pero me voy a ir más adelante, ya la voy a mostrar acá. ¿Por qué? Porque esto es una fotografía de próstata, pero ahí está ubicado el conducto eyaculador. Mira, acá está el diagrama, nos estamos mostrando cómo se forma el conducto eyaculador. Parte terminal del conducto deferente, ve con vesícula seminal y se unen y forman lo que es el conducto eyaculador. En el corte histológico transversal de la próstata, así se vería el conducto eyaculador, revestido por un epitelio cilíndrico simple. ¿Listo? Regreso nuevamente. Vesículas seminales. Estas secretan un líquido viscoso que constituye alrededor del 70% del eyaculado, el cual está compuesto de fructosa de color amarillo, aunque el líquido seminal también contiene aminoácidos y proteínas. Las vesículas seminales son órganos dependientes de los andrógenos. Cada vesícula seminal comprende 3 componentes. Bueno, una cápsula de tejido conectivo externa. Es un tejido conectivo denso irregular. Una capa de músculo liso intermedia, en una circular interna y una longitudinal externa, y una mucosa interna muy plegada revestida por el cilíndrico pseudoestratificado a cúbico simple. Bueno, acá tenemos, bueno, aunque yo la veo siempre pseudo, debe ser porque las células basales parecen cúbicas. Acá tenemos entonces una vista lejana de lo que es la vesícula seminal. Acá tenemos la cápsula de tejido conectivo. Acá se la están indicando, pero no salió ahí el nombre. Acá está delgadita.
Acá sería la parte media, que sería la capa muscular. Mire, la que tiene el número 1 sería la longitudinal externa y la que tiene el número 2 sería la circular interna. Y esta sería la parte mucosa, que sería la parte glandular, perdón. Mire, puras estructuras glandulares. La lámina propia, se me olvidó nombrarla, que no estaba ahí en el texto, es un tejido conectivo laxo. Y la parte glandular viene con un epitelio pseudoestratificado. Parece cúbico. ¿Por qué? Porque las células basales son, ¿sí?, como cúbicas. Pero acá el acercamiento nos muestra la parte cilíndrica. Ahí se alcanza a ver, miren, basales y cilíndricas, 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 cilíndricas. Por eso se dice que es pseudoestratificado. Bueno, no se sabe el por qué. A veces en las fotografías salen, mire, espermatozoides. Estoy averiguando, dice que puede darse la presencia de espermatozoides en la vesícula, pero no se sabe el por qué. De pronto migran hasta allá. Tenemos la próstata. La próstata es la mayor glándula genital accesoria, comprende entre 30 y 50 glándulas tubuloalveolares ramificadas y estas vacían su contenido en la uretra prostática a través de unos conductos excretores largos. La secreción de la próstata constituye una parte del semen que es un líquido blanco viscoso rico en lípidos y enzimas. Quiere decir que es para nutrir los mismos espermatozoides. La próstata es perforada por la uretra y los conductos eyaculadores. Como vimos ahorita, que utilizamos la fotografía para ver los conductos eyaculadores. La cápsula delgada de la glándula se compone de tejido conectivo denso regular colagenoso, vascularizado, entremezclados con células de músculo liso. Bueno, eso es lo que le reviste externamente a la próstata. Los componentes de la glándula prostática están revestidos por un epitelio cilíndrico simple a pseudoestratificado. Bueno, la parte glandular es de tipo tubuloalveolar o alveolar, que también utilizamos esa plaquita para ver esa forma glandular. Bueno, esta que vimos ahorita fue el diagrama y lo que son los conductos eyaculadores, ¿cierto? Acá el diagrama nos está representando lo que es un corte de la próstata y observe que hay 3 regiones. Estas son las 3 regiones glandulares que tiene la próstata, que son las glándulas mucosas periuretrales, las glándulas submucosas periuretrales, que serían las medias, y las glándulas ramificadas compuestas, llamadas glándulas principales. Bueno, la próstata produce un líquido alcalino que neutraliza el contenido ácido vaginal, aporta nutrientes y transporta el espermatozoide y condiciona que el semen se haga más líquido. Los productos proteicos son las fosfatasa ácida específica de la próstata, el antígeno prostático específico o PSA, el cual es un marcador válido para la detección precoz del cáncer de la próstata. También tenemos la amilasa y la fibrinolicina. Bueno, acá tenemos entonces un corte histológico de la parte glandular de la próstata. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo las trabéculas de tejido conectivo denso regular y algunas fibras de músculo liso. Por eso ese color rojizo en algunas zonas y en otras más pálido. Perdón, lo más rojo corresponde a la parte de músculo liso. Y las glándulas son de tipo alveolar. Observen, acá no tenemos un acercamiento, pero cuando veamos mañana las fotografías accesorias, las de repaso, nos vamos a dar cuenta que tiene un epitelio cilíndrico o pseudoestratificado y en medio de la glándula va a tener tejido conectivo laxo. Tenemos las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales comprenden varios lobulillos con unidades secretorias tubuloalveolares y un conducto excretor principal que se reviste de un epitelio cilíndrico estratificado. Ojo, el conducto es que tiene un epitelio cilíndrico estratificado. El epitelio de revestimiento de la unidad secretoria, ahora sí, la parte glandular, es cilíndrico y secreta un material mucoide. La secreción, que contiene abundante galactosa y una cantidad moderada de ácido ciálico, se descarga hacia la uretra peniana
Esta secreción realiza una función lubricante y precede la emisión del semen por la uretra peneal. Esta fotografía es terrible, pero acá nos está mostrando lo que es la glándula vulvouretral de Cooper. Es de tipo alveolar y esa tiene la característica que es las células, observe que son cilíndricas, son mucosas, son bastante mucosas, se ven blancas. Eso es característico. Acá en medio de la glándula hay tejido conectivo laxo, por eso se ve ahí oscuro y granulado. Voy a dejar de compartir y le muestro una fotografía que no se vea pixelada. Un segundo. Voy a utilizar de las de mañana. Esta sería la glándula vulvouretral. Esta se ve mucho mejor. No se ve pixelada. Mire que es de tipo alveolar. Una luz bastante grande. Y si ve que esos espacios característicos así, que se ve así, la parte alveolar. Mire, las células son cilíndricas, pero observen que son mucosas, se ven bastante blancas. Muy, muy característico. Y acá en medio, pues hay tejido conectivo laxo. Esta placa no tiene pérdida, es muy característica la forma. Y llegamos al pene. El pene, entonces, está compuesto por 3 columnas de tejido eréctil, encerrada cada una en un tejido conectivo denso fibroso llamado la túnica albuginea, es denso y regular fibroso, llamado túnica albuginea. En dos columnas de tejido eréctil se llaman el cuerpo cavernoso. Estas están unidas, pero están interrumpidas y se comunican los dos tejidos. El cuerpo esponjoso alosa a la porción peniana de la uretra. El cuerpo esponjoso está compuesto por una sola columna de tejido eréctil y a través de este pasa la uretra peniana. El pene es un órgano excretorio para la orina y el semen. Este es un diagrama, el cual nos está mostrando algunas de las partes de lo que sería un corte de pene. Mira, acá tenemos las dos columnas de tejido eréctil. Esto es lo que llamamos el cuerpo cavernoso. El tejido eréctil sería lo rojo. El espacio que muestran ahí serían los sinusoides venosos, porque tienen sinusoides venosos. Esta capa rosa que está alrededor de las dos columnas se llama la túnica albuginea, igual que en el testículo. Y posteriormente si hay una capa de tejido conectivo denso regular vascularizado. Ojo, acá no lo muestran, pero acá hay revestimiento epitelial. El epitelio cambia. Si es en la zona del glande, es un epitelio estratificado escamoso. Pero si es un corte como en el que está tomado acá, por debajo del glande, esta zona tiene epitelio estratificado escamoso queratinizado y se puede apreciar presencia de folículos pilosos, o sea, los que contienen los pelos. ¿Listo? Bueno. Otra columna de tejido eréctil, que es el cuerpo esponjoso y atravesado por la uretra. Bueno, este es un diagrama, vamos a ver la fotografía real. Así se vería. Mire, no es igualito, pero tiene las características. Vea, dos columnas de tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos. Acá lo que dice que está interrumpida, ¿cierto? Y se une. Los espacios son los sinusoides. Acá tenemos otra columna de tejido eréctil con la uretra peniana. Este conducto que vemos ahí, la uretra peniana. Esta es la túnica albuginea alrededor de toda la estructura. Y acá tenemos el tejido conectivo denso regular y tenemos el epitelio estratificado escamoso queratinizado porque ve acá hay presencia de un folículo piloso. Eso sería todo lo que comprende lo que es el pene. Bueno, acá está el acercamiento del cuerpo esponjoso. Mire, son los sinusoides y el epitelio pseudoestratificado en esa región, en la uretra peniana. Los tejidos eréctiles del pene están constituidos por unos espacios vasculares laberínticos irregulares revestidos de endotelio, que se encuentran delimitados por trabéculas de tejido conjuntivo dotadas de miocitos lisos.
¿A qué se está haciendo referencia Caldes? A todos estos pequeños sinusoides que vemos por acá. Esos son los espacios vasculares a los que se está haciendo referencia. Mire, todos estos que vemos acá. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso contienen espacios sanguíneos irregulares y comunicados llamados sinusoides, que son irrigados por una arteria y drenados por canales venosos. Durante la erección, la sangre arterial llena los sinusoides, que aumentan de tamaño y comprimen los canales de retorno venoso. Al comprimirlos y evitar que la sangre retorne, mantienen la erección. Dos sustancias químicas controlan la erección, el óxido nítrico y la fosfodiesterasa. Bueno, eso era lo que hacía parte del sistema reproductor masculino. Vamos a ver entonces el sistema reproductor femenino. En el sistema reproductor femenino vamos a ver órganos como son los ovarios, trompas de falopio, útero, vagina y algunos órganos externos como la glándula mamaria. También vamos a ver una estructura reproductiva como es la plaza. Bueno, acá tenemos los ovarios, que es donde se desarrollan los ovocitos para luego ser liberados en las trompas de falopio. Además, en los ovarios se producen dos tipos de hormonas, la progesterona y los estrógenos. Los ovarios. La estructura ovárica, la superficie del ovario está recubierta por una capa de tejido epitelial, que es un epitelio cúbico simple. Antiguamente lo llamaban epitelio germinativo. Bueno, este epitelio cúbico entonces hace a manera de cápsula y está alrededor de todo el ovario. Algunos autores lo llaman también mesotelio. Hay un corte transversal, del ovario o un corte del ovario. Vamos a encontrar dos regiones que van a ser la corteza y la médula. La corteza entonces va a estar compuesta de un estroma. ¿Qué es el estroma? Pues un tejido conectivo laxo, ¿cierto? El cual está con unos folículos y los folículos se llaman folículos ováricos. Estos folículos ováricos van a tener diferentes etapas de desarrollo o de maduración también. Y ahorita los vamos a ver cada uno de estos. Tenemos la médula. La médula pues es la parte central de los ovarios y contiene tejido conectivo, también tienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. ¿Qué quiere decir? Que a través de la médula entra el hilio, ¿cierto? Que contiene estas características, o sea, tus vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. En los ovarios se van a producir gametos, que son los ovocitos, ¿cierto? A través de la maduración de los folículos y producir esteroides, que serían las hormonas. Entonces eso le llama esteroidogénesis. Hay dos tipos de hormonas que se van a producir. Los estrógenos, que promueven el crecimiento y maduración de los órganos sexuales y producen las características sexuales femeninas. Y los progestágenos, que preparan los órganos sexuales internos para el embarazo y promueven cambios secretorios en el endometrio. Para los que no sepan, el endometrio es la parte mucosa del útero, ¿cierto? Donde está la parte glandular y la parte epitelial y lo que es la lámina propia. Tenemos la hormona gonadotropínica. Esta ya la vimos anteriormente. Esta estimula la pituitaria anterior para la liberación de la hormona folículo estimulante o la estimuladora de los folículos. En pocas palabras, ¿de cuáles folículos? Pues los folículos ováricos, perdón. Y también la hormona luteinizante, que causa que los ovarios liberen estrógeno y progesterona. Mira, acá está el diagrama de cómo estaría compuesto el ovario. La cápsula, que sería el epitelio cúbico simple, que acá lo llama mesotelio, está autor. Acá es esto de color gris, sería el estroma, que sería el tejido conectivo laxo. Acá tenemos los diferentes folículos ováricos, como el primordial, el primario multilaminar, secundario, folículo de Graf, cuerpo lúteo, que ya los vamos a ver. Esta sería la parte de la médula, con su tejido conectivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, que corresponden a lo que se llama el hilo. Regáleme un segundito. Voy a tomar un vasito de agua porque estoy seco la garganta. Un segundo.
Ya. Ok, prosigamos. Bueno, entonces, vamos a ver los folículos ováricos en sus diferentes etapas. Tenemos los folículos primordiales. Los folículos primordiales es la primera etapa en la cual las mujeres tienen un número definido de estos folículos, ¿cierto? Esta es la primera etapa y ahí es donde van a empezar algunos de estos cada mensualmente a desarrollarse. Entonces, tenemos el folículo primordial. El folículo primordial está compuesto por el ovocito, que es el que vemos acá, el núcleo y su citoplasma, que es lo que está representando color amarillo, que en este caso sería acá el núcleo, y esto que se ve blanco sería el citoplasma. Y va a tener unas células de tipo escamoso, o sea, aplanada, achatadas, en la periferia. Mire, ahí no se medio se alcanza a ver como una lineecita en la periferia. Son unas células aplanadas como tipo epitelio simple plano alrededor, ¿sí? Muy característico de este folículo primordial. Tenemos la siguiente etapa, folículo primario de una sola capa. Hay algo muy característico acá que lo tienen que tener en cuenta. A medida que va cambiando de etapa, que se va madurando, el folículo cada vez se vuelve más grande. A diferencia, perdón, se me está fastidiando mucho la garganta. A diferencia de lo que es la maduración de los espermatozoides, que cada vez se va volviendo como más pequeña la célula. Ah, no, acá el folículo, ojo, el folículo, no el ovocito, se va volviendo como más grande. Mira, acá tenemos la siguiente etapa. Bueno, el ovocito un poco también, pero la estructura como folicular como tal es la que se va aumentando bastante. Acá tenemos lo que es el folículo primario. El folículo primario va a tener su núcleo, va a tener su citoplasma que corresponde al ovocito. Por acá empieza a formarse como una línea, que es una zona que se le llama zona pelúcida, que va a estar compuesta por glucoproteínas. Y las células que antes eran achatadas, miren cómo se ven ahora, se ven redondeadas como si fueran cúbicas. Muy característico. Ya esto es lo que llamamos un folículo primario. O en este caso, con una capa, ¿sí? Folículo primario. Acá tenemos otro folículo primario, pero este es multilaminar o de múltiples capas. ¿Cuál es la diferencia? Va a tener el ovocito, va a tener su zona pelúcida ya desarrollada. Mire que acá medio se ve una línea, acá se ve más gruesa, llena de glucoproteínas, y va a tener varias capas foliculares. Mire, acá se veía solo una, acá se ve una, dos, como tres capas, o puede tener más. Y además de esto, forma otra capita acá más periférica. Mire esto que se ve acá delgadito, que es la formación de una capa, otra nueva capa que se llama la teca, ¿cierto? La teca. Bueno, en este caso lo que va a ser lo que es la teca interna. Siguiente etapa, folículo secundario. El folículo secundario entonces va a tener su ovocito, va a tener su zona pelúcida, varias capas de células foliculares, pero en medio de las capas de células foliculares se empiezan a crear espacios o huecos. Eso es característico de este ovocito. Y va a tener su teca interna y su teca externa. Quiere decir que ya no hay una sola teca,
como el anterior, sino dos capas de teca, una que se llama teca interna y otra que se llama teca externa. ¿Listo? Y por último tenemos la última etapa de ya maduración del folículo, que se llama folículo de Graaf, con doble A, Graaf. Mire que se creó un solo hueco o espacio, ahora se llama antro. Si ve, acá solamente habían unos pequeños espacios. El ovocito se trasladó hacia uno de sus lados. Acá en el folículo secundario lo colocaron como el ovocito, muy, muy hacia la periferia, pero está un poco más central. Acá sí debieron colocarlo más periférico, así como está en la fotografía real, ¿cierto? Todas las células foliculares que están acá se trasladaron acá, que se llama cúmulo óforo. Quedaron solamente algunas pocas capas de células foliculares alrededor. Conserva su teca interna y su teca externa. Bueno, esta sería la última etapa de ya la maduración del ovocito como tal y ya está preparado para ser liberado. ¿Listo? Antes de pasar a lo siguiente, voy a mostrarle que no tenemos acá una fotografía real de lo que es el folículo secundario. Un segundo, dejo compartir y voy a buscar la fotografía. Ok. Folículo secundario. Mire, este es el folículo secundario. Observen. El ovocito, bueno, ahí le falta el núcleo, no pasa nada. El ovocito, la zona pelúcida, esta, que es roja, varias capas de células foliculares y observe, se empiezan a crear espacios. Si ve, hay un espacio grande, acá se están quedando pequeños espacios. Teca interna sería de acá a acá, y la más fibrosa que es esta, teca externa. Teca interna y teca externa. Ahí está. Mira, acá se ven más definidas. Teca interna y teca externa. Eso sería lo que es el folículo secundario. Creo que hay otra foto acá de secundario. Hacia ahí está. Este sí tiene el núcleo, se la alcanza a ver. El ovocito. Acá lo que no se ve definida es la zona pelúcida. Vea que cada foto se ve un poco diferente. Esa sí la tiene bien definida. Mire, ahí está formación del espacio, lo que va a ser el antro, varias capas de células foliculares, su teca interna y su teca externa. Interna esta y externa esta más fibrosa. Bueno, entonces llegamos al folículo de Graaf. Ya el ovocito está preparado para ser liberado. Entonces lo que pasa en la siguiente etapa, todo esto es lo que se llama la fase folicular, ¿cierto? Ahora va a la fase ovulatoria, que es el rompimiento del folículo y liberación del ovocito. Entonces, el gameto liberado entra en la trompa uterina u oviducto que está pegado al ovario. Unas pocas horas antes de la ovulación, la capa de células foliculares y de la teca interna comienza su transformación a cuerpo lúteo. Bueno, acá está entonces, esto es la fase ovulatoria, rompimiento y liberación del ovocito. El ovocito va a llevar el ovocito como tal, su zona pelúcida y una capa protectora que se llama corona radiada, que es de las mismas células foliculares. ¿Listo? Y se crea su primer cuerpo polar. Ya esto ya le corresponde a la propia embrio. Todo lo que pasa, ¿cierto? Ya ahí sería la parte de que se une el espermatozoide, se empieza a formar pues las diferentes estructuras para formación del embrión. Bueno, acá lo que nos interesa entonces es este folículo que quedó vacío. Bueno, este folículo que quedó vacío va a sufrir unas transformaciones. Entonces, a eso es lo que se le llama la fase lútea. La fase lútea entonces empieza con la ruptura de la membrana basal folicular y liberación del ovocito, que fue lo que sucedió anteriormente en la fase ovulatoria, ¿cierto? Ese folículo vacío va a ser invadido por vasos. ¿De dónde? Provenientes de la teca interna. Miren, teca interna van a formar nuevos vasos y va a invadir el espacio vacío anteriormente.
y lo va a llenar de sangre. Entonces la sangre fluye al espacio central previo, se coagula, forma un cuerpo hemorrágico transitorio. El coágulo de fibrina es penetrado posteriormente por nuevos vasos o angiogénesis, fibroblastos y fibras de colágeno. Y va a haber una tercera etapa, que es la transformación de las células folliculares y de la teca interna. Las células folliculares que ahí quedaron se van a convertir en células glandulares o células endocrinas, productoras de hormonas, o como lo llaman acá, células luteinizadas. Entonces se convierten en células foliculares luteinizadas que muestran rasgos típicos de células secretoras de esteroides o de hormonas. Entonces, a nivel celular va a tener gotículas de lípidos, retículo endoplasmático bien desarrollado, mitocondria con crestas tubulares y secretan progesterona y estrógeno en respuesta a la estimulación por la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizada. Ojo, se me olvidó nombrar. No solo las células foliculares. Las células foliculares se convierten en células productoras de hormonas y también las células de la teca interna. A nivel histológico, entonces, esto sería lo que se llama el cuerpo lúteo. Observen, acá se ve solo un pedacito porque es bastante grande. Mire, acá tenemos lo que es la teca externa, porque la T interna, las células se luteinizaron y todas estas células pequeñitas acá son células de la teca luteinizadas, productoras de hormonas, y estas grandotas con el núcleo central son las células foliculares luteinizadas, productoras de hormonas. Y acá están los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces esto es lo que llamamos el cuerpo lúteo. Mañana les muestro otra fotografía más lejana del cuerpo lúteo. Bueno, funciones de las hormonas sintetizadas por el humano. Los estrógenos desarrollan genitales internos y externos femeninos. Desarrollan caracteres sexuales secundarios femeninos. Estimulan la proliferación de las células epiteliales y estomales en el endometrio. Quiere decir que haya en la parte del endometrio mayor producción de células. O sea, ¿por qué? Porque el endometrio del útero, ya le dije que era endometrio, ¿cierto? Que es la parte mucosa del útero. Ahí va a haber crecimiento y al haber crecimiento va a aumentar el área. Al aumentar el área necesita mayor epitelios para cubrir toda esa área en aumento. Estimulan la secreción de la mucosa de las glándulas cervicales. ¿Qué quiere decir? Que las glándulas que encuentran en esta región, estos estrógenos estimulan la secreción para lubricar esa zona. Estimulan la hipertrofia de las células ciliares del epitelio tubario aumentando el movimiento ciliar. En las trompas de falopia los estrógenos hacen, ahí hay unas células cilíndricas con cilios que empiezan el movimiento, los cilios. ¿Para qué? Para que cuando pase el ovario, los ovocitos por ahí, o el ovocito, sea transportado hacia el útero. Estimulan la proliferación del epitelio ductal de la mama. ¿Qué quiere decir? Que esos estrógenos estimulan para que haya aumento en la cantidad de conductos, ojo, de conductos de las glándulas mamarias. Progesterona. Estimula la secreción de las células epiteliales de las glándulas endometriales. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, los estrógenos promovían la cantidad de epitelio en la superficie, pero acá estimulan en la secreción de las glándulas en el endometrio y las glándulas tubulares en el útero, hace que la progesterona hace que estas glándulas empiecen su secreción para lubricar la periferia del endometrio. Estimula la hipertrofia de las células secretorias del tubario. Anterior, los estrógenos promovían el movimiento de los cilios de las trompas de falopio, pero acá las trompas de falopio tienen dos tipos de células, unas ciliadas y unas secretorias. Entonces, los progesterona hace que las secretorias empiecen su secreción. Estimula la proliferación del epitelio alveolar de las mamas. Los estrógenos promovían el aumento de conductos, ¿cierto? Pero la progesterona lo que hace es aumento en la parte glandular para que haya más glándulas en las mamas.
Y por último, producción de relaxina, que relaja los ligamentos pelvianos, disminuye la motilidad del miometrio. La miometrio es la capa media del útero, que está compuesta por un músculo liso, para permitir la progresión del embarazo. Trompas uterinas. Bueno, las trompas uterinas son órganos pares en forma de tubo que se extienden bilateralmente desde el útero hasta los ovarios. Función: transportan el óvulo, proveen un ambiente necesario para la fecundación y el desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de mórula, y estas se pueden dividir en el infundíbulo y la ampolla. El infundíbulo es el cemento tubárico en forma de embudo que está junto a los ovarios, tienen prolongaciones largas y delgadas, ya llamadas fimbrías, te las vamos a ver. Y la ampolla es el cemento más largo, sitio donde se produce la fecundación, que sería la parte final que se une con el útero. Mira, acá está una fotografía. Esto es una fimbría en las trompas uterinas. Estas prolongaciones que vemos acá, eso es la fimbría. Y la fimbría entonces está compuesta por o revestida por el epitelio cilíndrico simple, que a su vez el epitelio cilíndrico simple se divide en dos tipos de célula, una ciliada y una secretoria. Mire, la ciliada sería estas delgaditas, moraditas, y la secretoria, que aunque sea cilíndrica, son estas más pálidas porque son productoras o secretoras. ¿Listo? Entonces lo que hace es producir secreciones que nutren al óvulo hasta su etapa de mórula. Y en medio de la fimbría, ahí está un tejido conectivo laxo. Esta es una fotografía, casi siempre se toma un corte histológico del infundíbulo. Eso es un corte infundíbulo, el que tiene forma de embudo. Acá tenemos el corte histológico. Estas son las fimbrías, que serían estas vistas de cerca, revestidas por el epitelio cilíndrico. Ya sabemos que tienen los dos tipos de células. En medio tiene el tejido conectivo laxo, que correspondería a la lámina propia. Más externamente tiene músculo liso de forma circular, y por último una adventicia, que sería la que está acá, que correspondería a esto, que es denso irregular vascularizado, y un epitelio simple plano. El útero. El útero es un órgano hueco en forma de pera ubicado en la pelvis, entre la vejiga y el recto, perdón. Tiene tres capas. Tenemos el endometrio. El endometrio es la parte de la mucosa. Viene de acá, como ya está mostrando ahí, hasta acá. ¿Qué componentes tiene el endometrio? Bueno, el revestimiento epitelial de la orilla va a ser un epitelio cilíndrico simple. ¿Listo? Va a tener una parte glandular, que son estas glándulas que se ven ahí largaditas porque son glándulas tubulares, las cuales pueden ser rectas, como las que vemos acá, o pueden ser contorneadas, como ahorita las vamos a ver. Y va a tener una lámina propia que se le llama estroma y corresponde a un tejido conectivo laxo. Bueno, estos serían los componentes del endometrio. Tenemos el miometrio. El miometrio corresponde al músculo liso. Todo esto, el miometrio, es bastante grueso. ¿Por qué tan grueso? Porque tiene que soportar el peso del embrión. Entonces vienen fibras tanto longitudinales, longitudinales como transversales. O sea, está en forma circular y longitudinal a través del útero. Y tenemos el perimetrio, que sería la misma adventicia o serosa en otro órgano. Ese sería el perimetrio. Acá al final es una capa supremamente delgada de tejido conectivo denso irregular, hay vascularización y un epitelio simple plano. Ahí el peritoneo es el mismo epitelio simple plano que está acá al final. Esto ya sería una fotografía más cercana de lo que es el útero. Mire, esta sería lo que es la mucosa, que sería el endometrio. Acá iría el epitelio cítrico, el estroma, que es el tejido conectivo laxo, y las glándulas tubulares. Mira, algunas se ven rectas y otras se ven contorneadas. Estas están cortadas transversalmente, por eso se ven como redondas. Esta sería la parte muscular, vea, bastante gruesa. Ahí se ven las dos capas, ya que termina una y empieza la otra. Esta se ve longitudinal, esta se ve transversal. Y por último, la adventicia, acá, que se llama perimetrio. El perimetrio denso irregular, el epitelio simple plano. Entonces, endometrio, miometrio
perímetro. Y vamos a ver un acercamiento de la parte glandular y epitelial. Acá tenemos entonces el epitelio cilíndrico simple. Ahí se alcanza a ver, en las glándulas tiene el mismo epitelio, porque recuerden, cuando vimos el primer corte, que las glándulas derivan del epitelio inmediatamente cercano. Entonces, si acá es cilíndrico, las glándulas van a tener cilíndrico simple también, ¿cierto? Si fuera cúbico, las glándulas serían acá, las células glandulares serían cúbicas, porque todas derivan del epitelio inmediatamente cercano de la región donde estén. Bueno, entonces, epitelio cilíndrico en la superficie, el estroma laxo ahí se ve perfectamente, y las glándulas tubulares en este caso se ven contorneadas. Miren, eso, ahí se ven bastante contorneadas. Son de tipo tubular, pero contorneadas. Y acá tenemos una parte del miometrio. Vamos a ver otra fotografía. Mira, acá está la comparación, perdón, de dos endometrios. Mira acá el epitelio cilíndrico, se alcanza a ver perfectamente el estroma y las glándulas tubulares de tipo recto. Y acá tenemos el epitelio cilíndrico, el estroma, pero en este endometrio hay glándulas tubulares del tipo contorneado. ¿Sí ve? Entonces se pueden dar los dos tipos de glándulas. Bueno, diferencia del endometrio de esta zona durante un ciclo ovulatorio del que no se encuentra en periodo de ovulación. Entonces, cuando no hay producción de óvulos, o sea, el ciclo anovulatorio, no generan el cuerpo lúteo, ¿cierto? Recuerden que el cuerpo lúteo, esas células foliculares y de la teca luteinizada producen hormonas, la cual es la única fuente de los progestágenos. El endometrio, entonces, recuerden la función de los progestágenos o la progesterona, que en el endometrio, entonces, continuamente proliferativo bajo el efecto de los estrógenos, o sea, que hace que vaya creciendo, ¿cierto? Que vaya aumentando de tamaño el endometrio, nunca experimentan los cambios secretorios, porque recuerden que los progestágenos hacen que las glándulas secreten. Y si no secreta, entonces nunca experimenta estos cambios secretorios que ocurren durante los ciclos ovulatorios generados por el cuerpo lúteo. En consecuencia, el endometrio continuamente proliferativo se engrosa demasiado, se rompe y causa las menstruaciones irregulares, ¿cierto? Entonces, por eso es que mensualmente se produce la regla por el aumento, entonces, de lo que es el endometrio. Bueno, acá tenemos entonces las diferentes fases que hemos visto. Fase folicular, que es la maduración del folículo. Fase ovulatoria, que es el rompimiento del folículo, la liberación del ovocito. Fase lútea, que es la formación del cuerpo lúteo. Y fase menstrual, que fue la que acabamos de ver. Bueno, tenemos la vagina. La vagina es el canal que comunica con el exterior, conducto por donde entrarán los espermatozoides. La vagina está formada por las siguientes capas. Bueno, esta descripción viene de adentro hacia afuera. La mucosa del epitelio, entonces, es un epitelio estratificado escamoso, no es queratinizado. Debajo, en la misma mucosa, tenemos la lámina propia. La lámina propia es de denso irregular, pero acá hay mucha fibra elástica. Entonces, con abundantes fibras elásticas y vasos sanguíneos de paredes finas, principalmente venas y vénulas. ¿Por qué hay tantas fibras elásticas? Esta zona es expandible, ¿cierto? Tiene de esa forma para el momento del parto. Se desgarrar y romper. Una capa fibromuscular. Un momento que está inestable en la internet. Estaba diciendo entonces una capa fibromuscular. Esta está por encima de lo que es la lámina propia, entonces tiene músculo liso, entonces contiene haces poco definidos de músculo liso dispuestos de forma circular y una capa externa más prominente de músculo liso organizado longitudinalmente. Quiere decir que tiene una circular interna y una longitudinal externa, pero la circular interna está menos marcada, ya la longitudinal está más gruesa y está más marcada. En el extremo inferior de esta capa contiene
también algo de músculo esquelético. Esto de músculo esquelético es importante porque en el momento de parto ayuda a las contracciones, porque recordemos que el músculo liso no tenemos control sobre este. Cambio, en el músculo esquelético sí, ¿cierto? Entonces, esto ayuda en el momento de las contracciones. Bueno, entonces tiene algo de músculo esquelético que se encuentra principalmente alrededor del intravaginal en la región del hígado. Y por último tenemos la adventicia, que sería la parte final. Está formada por tejido conectivo fibrocolagenoso que contiene numerosas fibras elásticas gruesas, vasos sanguíneos grandes y agregados de células ganglionales. Estas células ganglionales no están en ninguna otra adventicia que hemos visto anteriormente, ¿cierto? El resto de las características son muy parecidas, excepto que hay fibras fibrocolaginosas, o sea, hay fibras elásticas y colaginosas a la vez. Bueno, esta es fotografía, ya la habían visto. Acá está la uretra, que hace parte del sistema urinario. Y lo que nos interesa acá es la vagina, que tiene su epitelio estratificado escamoso. Acá tenemos la parte del tejido conectivo, que es la lámina propia, que sería denso irregular fibroelástico, aquí que hace referencia a eso, que son fibras elásticas, mucha vénula, vasos, arteriolas por ahí, y acá tenemos la primera capa, que sería la circular interna, si ve que está poco definida, bueno, hay algo de grasa en esta placa, y por acá iría la longitudinal externa. Acá hay un acercamiento de la parte epitelial y de la lámina propia, vea el estratificado escamoso y el tejido conectivo denso irregular fibroelástico. Si ve que hay un sinnúmero de vasos sanguíneos, como dice ahí el autor, entre principalmente venas y vénulas. Y acá tenemos entonces la parte de transición de viene del útero con un epitelio cilíndrico simple y en la ectocervix pasa a un estratificado escamoso. Bueno, tenemos la placenta. La placenta se desarrolla a partir del tejido embrionario, también tiene un componente derivado del útero que es la capa basal. La placenta, a manera de cápsula, tiene algo que se llama el amnios. Está formado por un epitelio cúbico simple y la capa subyacente de tejido conectivo. La capa subyacente se llama la placa coriónica, que es una capa gruesa de tejido conectivo. Bueno, acá tenemos entonces lo que sería la placenta. La placenta es muy básica, tiene pocas partes y fácil de identificar. Acá tenemos en la parte periférica el amnios, ahí está el acercamiento, epitelio cúbico, sería esta línea que vemos acá. Ahí está marcada con A de amnios. ¿Listo? Acá tenemos la placa coriónica, que sería esta que vemos acá. ¿Sí? Toda esta capa gruesa es la placa coriónica. Y posteriormente esto que vemos acá como en segmentos se llaman vellosidades coriónicas. Ojo, estas vellosidades coriónicas en la placenta no es que estén así morfológicamente. Estas derivan de acá de la placa coriónica, son prolongaciones que van hacia diferentes lados y dejan espacios acá en la placenta. Eso es característico, eso lo deben ver en embriología. Cuando se hace el corte histológico, como está ramificada hacia diferentes lados, ¿cierto? Esta zona, por eso queda como en segmentos. Se recuerdan las vellosidades del intestino delgado, ¿cierto? Que eran alargadas, ¿cierto? Derivadas ahí de la superficie del intestino delgado. Pues acá pasa lo mismo. Derivan de acá y son prolongaciones largas hacia diferentes lados. Cuando se hace el corte histológico, por eso queda así como segmentados ahí. Y parece que estuvieran volando ahí en la placenta. No, pero en realidad todas derivan de por acá, de la placa coriónica. Y se van a ver siempre así, de esta forma, como segmentos de diferentes tamaños, unos más pequeños, unos más grandes. Y eso es lo que se llaman las vellosidades coriónicas. Mira que ahí está el acercamiento de una vellosidad coriónica pequeña. Ahí está. Esas vellosidades coriónicas tienen muchos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque acá hay un sinnúmero de células que producen hormonas. Ahí vamos a encontrar células como tofoblastos, citotrofoblastos y citotrofoblastos. Depende en qué estado o etapa de la placenta esté, pues se van a encontrar estas células. Bueno, acá en la placenta entonces va a producir estas hormonas, que son la hormona gonadotropínica periódica humana. Esta comienza su síntesis alrededor del día sexto, estimula la glándula tiroides maternas y secreción
de la glándula tiroides de la tetrayodotironina o tiroxina, ¿cierto? Tenemos la somatomamotrofina coriónica humana o lactógeno placentario. Este regula el metabolismo de la glucosa, estimula la proliferación de los conductos mamarios. También tenemos factor insulina 1 y 2 producidos por los citotrofoblastos, factor de crecimiento epitelial en la placenta de la cuarta a quinta semana. Este es sintetizado por el citotrofoblasto que estimula la proliferación de los tofoblastos. Producción de relaxina, que participa en el ablandamiento de cervix, y producción de leptina, que es sintetizada por los sincitiotrofoblastos en el último mes de gestación, regula el almacenamiento materno y transporte de sustancias nutritivas. Y para terminar, tenemos las glándulas mamarias. Estas son unas glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Bueno, la glándula adulta inactiva está compuesta de 15 a 20 lóbulos irregulares de glándulas tubular-alveolares ramificadas. Ahorita vamos a ver esto de activo e inactivo en un corte histológico. El conducto y el seno están revestidos por un tejido, por un epitelio cúbico. Ojo, estamos hablando de los conductos. Y los conductos más pequeños lo están por un epitelio cúbico simple. Ojo, cúbico estratificado en conductos grandes, cúbico simple en los conductos pequeños. Las mamas crecen de tamaño al acumular tejido adiposo y tejido conectivo hasta alrededor de los 20 años de edad. ¿Qué tejido conectivo? En la parte más externa es un tejido conectivo denso regular, en medio de las glándulas es un tejido conectivo laxo. Durante la gestación, la placenta produce estrógenos y progesterona más prolactina por la adenohipófisis y glucocorticoides y somatotropina. Provocan un nuevo aumento para preparar las glándulas mamarias para la elaboración de leche con la que alimentan al recién nacido. Bueno, vamos a ver entonces los dos cortes históricos, una glándula mamaria lactante y la que no está lactante. La que no está lactante o inactiva, entonces esta va a tener tejido conectivo denso regular, que es lo que tenemos por acá, tejido adiposo. En la glándula mamaria eso es típico, que haya acumulación de tejido adiposo, y vamos a encontrar obviamente laxo, y vamos a encontrar lo que son los conductos y las glándulas alveolares, que son las glándulas que producen la leche. Pero cuando estén activas son pocas. Observen, mire que no están grandes, no están en gran cantidad. Eso es característico. ¿Listo? Esta sería una glándula mamaria no lactante. Pero cuando está lactante es diferente. Mire, acá está el tejido conectivo denso regular que está dividiendo los lóbulos. Mire, ¿sí ve? Ahí están las divisiones de los lóbulos. Este sería un lóbulo, este sería otro, este sería otro. Acá, mire, ahí está el tejido conectivo que divide el lóbulo, pero hay aumento en la cantidad glandular, ¿sí ve? Antes eran pocas, acá hay un montón ahora de glándulas alveolares. Aumenta tanto las glándulas como la cantidad de conductos. Ahí está el tejido conectivo laxo, que está en medio de las glándulas. Por acá se alcanza a ver algo de adiposo. Vamos a ver otra, las fotos mías. Por acá tengo una. Mira, ahí está. Este es un lóbulo. Por acá hay otro lóbulo, por acá hay otro lóbulo. Estos son las glándulas alveolares. Mire, esto que se ve rosa en medio de las glándulas es la leche, que es la secreción, el laxo, y lo que está con el indicador es los conductos. Mire cómo se unen con las glándulas, ¿sí? Y acá iría inicialmente con cúbico simple, y esto ya conducto grande. Observe que se ven más de una capa cúbico estratificado. Mire acá este conducto, mire bien el conducto y observe cómo se une con esta glándula alveolar. Bueno, entonces, esta y esta serían dos glándulas mamarias lactantes o activas, y la que vieron anteriormente. Ay, me fui para atrás sin querer. Y la que vieron anteriormente, que era esta, sería una glándula mamaria no lactante. ¿Listo? Ahí están las diferencias de las dos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana para hacer el repaso. Vale, profe, gracias.
Muchas gracias, profe. No, que estén bien. Hasta mañana.